¿Cómo van las cosas? Lalo, ¿cómo te da? Muy buen día, gusto en saludarte. Pues, ¿cómo los ves? Mira, yo tengo muchos amigos jóvenes, Lalo, incluso siempre me ha gustado platicar con gente joven, a veces mucho más joven, porque encuentro que me abren perspectivas que con el paso de los años a lo mejor vas perdiendo o cambian las dinámicas. Y Sí. suelo decirles que no todo es malo con el devenir de los años, que hay cosas que son buenas. Y algo de esto me vino a la memoria ayer, Lalo, cuando veía todas las reuniones que hubo con motivo de la reunión de la presidenta y el secretario de Economía con este grupo importante empresarial que vino a esta reunión. Yo no sé, Lalo, tú cuántas reuniones de este tipo tengas memoria, que hayas presenciado, acudido, incluso sé que a veces has mediado algunas de ese tipo de reuniones. Son decenas, centenas. Sí, Y si algo sabemos, Lalo, es que en este tipo de reuniones, tan o más importante es lo que no se dice que lo claro. que sí se dice. Y te voy a decir yo qué veo que no se dijo ayer, pero acabó siendo el tema dominante. El tema dominante es la reforma al Poder Judicial. Mira, incluso en este esquema de inversión prometida, ¿no? Como la tierra prometida para los israelitas, es una promesa. Pero vamos a ver qué sectores son los que están, digamos, manifestando o comprometiendo estas inversiones. Son los sectores, Lalo, que obedecen a estrategias de muy largo aliento. Son estrategias estructurales, de desarrollos industriales estructurales. Menciono, por ejemplo, el que se habló de Mahahual, de Royal Caribbean, el de Pemex que no acabó Marcelo Ebrard de dilucidar bien, el de, eh, eh, el de Pacific, una empresa Pacific, que es el más grande. El de gas natural y licuado, sí, Exactamente, exactamente. Todo, Lalo, eso es infraestructura, ¿no? Estrategias de negocios de muy largo aliento. Pero lo que no vi, Lalo, es la expresión del poder de la pequeña y mediana industria, que son las que generalmente generan la riqueza en México y en Estados Unidos y por supuesto en Canadá. Te voy a decir algo. Para México, el 30%, voy a decir el dato, el 30% de su Producto Interno Bruto proviene de este tipo de inversiones, básicamente de pequeñas y medianas empresas, y muchas de ellas ligadas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y esa voz no la había expresada, Galo. ¿Qué significa? Significa que latente en lo que estuvo subyacente, en el subtexto, como diríamos, está la preocupación por la reforma del Poder Judicial. Mira, de alguna manera, Marcelo Ebrard y la propia presidenta nos lo hicieron ver, muy por debajo, queriendo poner el énfasis y el reflector en una inversión prometida de 20,000 millones de dólares, ¿no? Ahí está su lana prometida. Pero lo que realmente llama la atención, Lalo, es uno, la falta de argumentación, la falta de argumentación para explicar la estúpida reforma del Poder Judicial que están empecinados en llevar a cabo. Mira, vi a Marcelo Ebrard, Lalo, como una quinceañera en su fiesta, hasta nerviosona, con las palabras trabadas, volteando a ver a su mami, ¿no? Buscando aprobación, etcétera. ¿Y cuál fue la argumentación de Marcelo Ebrard en materia de la reforma al Poder Judicial? Bueno, en Estados Unidos se eligen jueces. ¿A poco ustedes sí pueden y nosotros no? Para empezar, eso es una gran mentira. En Estados Unidos se eligen jueces de primera instancia y son jueces, Lalo, que no juzgan. Ellos solamente dictan sentencia. Número dos, ¿a poco la situación de México es igual que la de Estados Unidos? Para nada. Dejo ahí a Marcelo por ahora. Vamos con la presidenta de la República. Voy a citar literalmente lo que ella dijo. Liberamos cualquier duda y planteamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre la reforma del Poder Judicial y la eléctrica. Y yo pregunto, si se liberó cualquier duda, ¿para qué hacemos mesas de trabajo? ¿No? Ya no hay dudas, quedaron contentos, se fueron felices, etcétera. Dijo también, queda claro que ninguna de estas reformas representa problemas para la inversión en México, se va a fortalecer el Estado de Derecho. Es decir,
La presidenta Lalo perdió una gran oportunidad, una gran oportunidad para explicar los beneficios de esta reforma al Poder Judicial. ¿Y sabes por qué, Lalo? Porque no los hay. Hay que hacer memoria y vamos a ver que no hay un solo argumento, y digo argumentos, no falacias, argumento, que explique los beneficios de esta reforma. Bueno, no hay argumentos, pero voy a hablar de una de las falacias principales. Se va a fortalecer el Estado de Derecho, va a elegir el pueblo, ¿no? Dos falacias fundamentales. Número uno, no es cierto que va a elegir el pueblo. Ya vimos el poder de las tómbolas, lo vimos el sábado pasado. Y número dos, sabemos quiénes van a proponer a los jueces, ministros y magistrados que van a ser disque votados. Un sistema electoral que está haciendo agua hasta donde se ve ahora. Número dos, ¿por qué dicen que se va a fortalecer el Estado de Derecho? Es decir, voy a tratar de entrar y ayudarles con argumentación a esas falacias. Lo que han dicho, Lalo, es que el pueblo va a poder elegir a los jueces, ¿no? Y va a expresarse, y los jueces para acá, y los ministros para acá, y los magistrados para allá. Muy bien. Ahora yo pregunto, si fuera el voto popular, la panacea, entonces vamos a ver por qué los ejecutivos en provincia, a nivel federal, a nivel estatal, siguen siendo absolutamente corruptos, siguen siendo absolutamente ineficaces en lo que hace a la labor de los ministerios públicos y la labor de las fiscalías para presentar casos bien sustentados. Con eso se demuestra que no hay garantía de que el voto popular resuelva técnicamente. Pero viene el problema mayor, Lalo. Y de eso te quisiera que más adelante podamos discutir, porque hay una entrevista del jurista de fama mundial, consultado por muy diversos gobiernos, Luigi Barraioli, que he estado subiendo a mi canal, Lalo, y él dice algo que viene a colación, ¿eh? Los poderes mundiales que están impulsando la globalidad son los que están impulsando la construcción de poderes judiciales débiles en todo el planeta. Y están impulsando la creación de gobiernos simples que le hablen al pueblo con engaños. Y parlamentos, congresos, que no debatan y aprueben sin discusión lo que se propone desde el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto, Lalo? Ese poder global del que habla Luigi Ferraioli, yo lo sumaría a otro, el crimen organizado. Empresarios inescrupulosos, políticos que por definición en su mayoría son inescrupulosos, intereses diversos, Lalo, que van a poder incidir en esta reforma judicial. Todo eso requiere explicaciones, requiere argumentación. Y la presidenta Lalo y Marcelo Ebrard salieron con unas sandeces que a lo mejor se las compran los sectores más retrasados de Morena. Y ojo, digo los más retrasados. En Morena hay gente pensante que no está de acuerdo con esta reforma porque ven las consecuencias probables. Y salieron con esto, Lalo, ante una audiencia en la que debieron lucirse y explicar. El problema, Lalo, para mí es muy claro. No hay explicaciones y no hay argumentos. Qué barbaridad. Sí, bueno, el hecho de que se hayan reunido y lo hayan hecho de manera pacífica y respetuosa, como debía ser, por supuesto, no significa que el auditorio se haya quedado satisfecho con las explicaciones, porque seguirá, es un auditorio muy bien informado, el que fue ayer a escuchar a la presidenta y a los funcionarios del gobierno federal. Es gente que no cambia su punto de vista si no hay contundencia en la argumentación. Y me parece que sabemos perfectamente bien que cuando venga la necesidad de una decisión importante en el poder jurídico, en el poder judicial, no la vamos a obtener como la hubiéramos obtenido si el asunto hubiera continuado como hasta ahora, ¿no? Sí, Lalo, mira, yo creo que, no sé si estés de acuerdo en esto que te voy a decir. A mí más que oír a Claudia Sheinbaum y más que oír a la a Marcelo Ebrard que se portó como quinceañera nerviosita, me hubiera gustado escuchar a los empresarios que acudieron a la reunión. Es decir, ¿de verdad salieron ya sin preocupación? Y te voy a decir, No. no salieron sin preocupación. ¿Sabes quién es la voz del sector, digamos, global empresarial? El que le habla en corto al gobierno, el que le dice, oye, está pasando esto en México, etcétera. Se llama Catherine Tai o Catherine Tai.
Ella es No. la US Trade Representative o la representante comercial de Estados Unidos, que es la que se encarga de toda la relación comercial en el mundo. Y ella, Lalo, muy inteligentemente, muy al estilo gringo, un día antes de esta reunión de ayer, dijo, hay serias preocupaciones en el sector empresarial por la reforma del Poder Judicial y dijo gravísimo, Lalo. Esta reforma va a marcar el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos. El que no quiera leer entre líneas, el que no quiera entender lo que hay detrás de eso, Lalo, yo creo que vive en un planeta que no se llama Tierra y está explorando una relación que no se llama México-Estados Unidos. De tal manera que, en efecto, Lalo, yo te insistiría, perdieron una gran oportunidad para explicar, porque si hay explicación, Lalo, debemos conocerla no solamente los empresarios, debemos conocerlas todos. Y como jurista te lo digo, no he escuchado un argumento válido, ya no te digo de peso, válido que justifique una reforma tan absurda como llevar a elección a jueces, ministros y magistrados. Lo que sí tal vez lo justifica es que se está buscando entregar este poder a intereses como los que menciona Ferrayoli, como los que menciono yo, como el crimen organizado e intereses políticos, y eso yo espero la Corte haga su trabajo y podamos detenerlo. Ya que lo tratas, ¿cuándo viene el choque de trenes? ¿Cuándo o qué tan cercana está la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia diga no, porque no cumplieron? Es que, como yo comenté, y perdón que hable en primera persona, como le comenté a José Medina Mora, a ver, para llegar a esta reforma, el Poder Legislativo bailó el sol de la negra encima de la Constitución, ¿eh? La recontrapisoteó. Y nunca habíamos visto que un poder se coligara a otro en detrimento del tercero. Ese es algo inédito en este país. Fíjate, Lalo, que escuché la parte última de la entrevista que le hiciste a mi tocayo, Medina Mora, y dijo algo bien importante, ¿eh? Dijo, en 40 años es la primera reforma constitucional de este Sí. calado que se aprueba sin... Sin consenso sin el consenso de la oposición. Exacto, Lalo. Y eso está en la médula de uno de los análisis. Te disculpas tú por hablar en primera persona, pero a veces tenemos que hacerlo porque no puedo decir de algo que pienso yo Claro, y claro, ponérselo a otra persona. Yo lo claro. pienso y así lo he expresado. Lalo, hay temas que requieren decisiones de Estado. Y la reforma del Poder Judicial que hizo Ernesto Zedillo, efectivamente fue dramática, pero tuvo el consenso de la oposición. No absoluto, por supuesto, pero estuvo con los votos de la oposición. Ahora, fue una reforma hacia adelante, Lalo. Constituyó a partir de eso una Suprema Corte más autonómica y además como un tribunal auténticamente constitucional, que es lo que le permite en este momento, Lalo, ser capaz de hacer frente a los embates que está teniendo lugar. Lo que hizo Morona no es una reforma que debió requerir consensos para hacer una política de Estado, es decir, con la mayoría de los consensos posibles. Porque eso es la Constitución, ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, es el acuerdo que se alcanza entre los actores o los factores reales de poder en una nación. Ahora, mencionas cuándo viene el choque de trenes. El choque, Lalo, ya está en curso. Tu programa, su perfil es económico-financiero y por lo tanto hay algo que a lo mejor pasa de lado, normal. Pero Lalo, lo que sucedió ayer afuera de Palacio Nacional, mientras estaban reunidos los empresarios, lo único que puede proyectar Lalo es que podría haber un clima de desestabilización a partir de esta discusión. ¿Podría haberlo? Sí. Ya hemos hablado incluso de las consecuencias últimas. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Todo sigue un curso. Incluso lo que hizo el Senado con su tómbola es parte del curso. Lo que hizo Claudia Sheinbaum al enviar las iniciativas de legislación secundaria es parte del curso. Lo demás es ruido. Lo demás es ruido. Pero es importante qué está sucediendo dentro del Poder Judicial. La Suprema Corte, Lalo, está analizando todos los cuestionamientos que existen, incluso los amparos que fueron desacatados, y lo que viene es sustancial, es designar a un ministro de la Corte que elabore un proyecto que se proponga respecto de los alcances de la Suprema Corte y por qué debería considerar que esta reforma violó principios fundacionales de la Constitución. Ahí es donde vamos a ver lo
determinante, Lalo. No te puedo decir exactamente cuándo, pero estamos viviendo los días. Y el problema es que va a llegar un momento en el que si la Suprema Corte de Justicia dice que debe retrotraerse el acto de la publicación, entonces vamos a entrar en serios problemas, Lalo. Lo que sí te digo es que estamos en curso. Y quienes dicen que no hay una crisis constitucional, yo les invitaría a estudiar un poquito de derecho constitucional, con la mejor de las intenciones, que es una ciencia de la cual podemos siempre aprender muchísimo. Oye, dime, ya que lo mencionas, viene el que se lo dé a un, ¿qué tan importante saber a qué ministro le toca hacer el proyecto? Es Es que, importante. ¿a qué voy, por ejemplo? Vamos a suponer, por decir nombres muy sencillos y hablamos de los opuestos dentro de la Suprema Corte de Justicia. Si le toca a Norma Piña, como mexicano, tengo la impresión de que va a ser un proyecto muy bien analizado, muy bien sustentado, muy sólido. Pero si le toca a la ministra Batres, ya sé que va, bueno, se van a dar gusto corrigiéndole la plana a la señora, a la señora. Entonces, ¿qué tan importante es saber a qué ministro le toca? Es importante, Lalo, por la cuestión técnica, por la argumentación que podemos ver y el enriquecimiento de la misma. Pero lo que se presente es solamente un proyecto. Vamos a suponer que se lo den a línea, a mí la verdad no me preocupa, porque se votará el proyecto, hay una decisión que se debe de tomar. Y la decisión que se tome debe ser alcanzada por voto mayoritario. En este caso, como no hay antecedentes, yo diría que es por 8 votos, porque es un tema de carácter constitucional. Sí, Yo diría que entren en la dinámica de las leyes generales, que cuando plantean reformas constitucionales, que es de 8 votos lo que se requiere. Vamos a suponer que Lenia Batres o la genial Yasmín Esquivel fueran designadas para el proyecto, obviamente lo van a presentar en contra. Van a decir, la Suprema Corte no tiene facultades, todo lo que sea, y sin argumentos, por supuesto, no espero mucho de ellas. sí. Entonces viene la votación. Como es un tema específico el que se quiere decidir, ¿qué sucede si ellas votan 3 votos? La Lenia, la Yasmín y Loreta Ortiz, ¿no? Y en contra de esa propuesta para que se deseche, van a haber, supongamos, pueden no ser, Ocho pero voy a votos. hablar de un escenario, 8 votos. ¿Qué quiere decir? Ese proyecto se desechó, ¿ok? Sí. Entonces se asigna a otro ministro que presente otro proyecto. Vamos a suponer que le tocó a Lenia y ahora le tocó a Yasmín, mis favoritas. Ujú. Igualmente votan en contra. ¿Qué quiere decir? Tienes 8 en contra. Pero todas estas discusiones, Lalo, tienen la gran atribución de que se vierten argumentos. Entonces un ministro puede decir, yo no estoy de acuerdo por A, yo no estoy de acuerdo por B, yo no estoy de acuerdo por C. El siguiente proyecto debe retomar esos elementos y así hasta que se alcance, Lalo, la votación mayoritaria, ya sea a favor o sea en contra. Ya. Entonces, Lalo, este tipo de procesos son tan ricos que no tienen nada que ver con las decisiones desde un imán o un dios que les dice a los legisladores voten así. No, aquí tienen que haber argumentos. Por eso se ve tan mal Lenia Batres, por eso muestra su ignorancia Yasmín Esquivel. Porque aquí, Lalo, estás ante gente que sí sabe. Y tus audiencias son gente que sí sabe, por lo general. Y esa es la dinámica. No sé si queda claro. Sí, queda claro, perfecto. Y bueno, y ya iremos viendo. ¿Cuándo me empieza el análisis ya de los proyectos? ¿O cómo se asignan los proyectos? ¿Por tómbola? Ahora que está de moda. No, se Ojalá, asigna ¿verdad? por orden ya preestablecido, anticipado, o la ministra Norma Piña puede decir, ahora le toca a Tum. Mira, hay unos que se asignan por orden y otros que se designan por instrucción de la ministra. En este caso que es inédito, la verdad no te puedo contestar. No sé si va a ser por turno o si la ministra lo va a nombrar. No sé. Pero en todo caso, repito, eso no es algo que debe preocuparnos, porque es algo que va a estar en una dinámica. Lo que sí te voy a decir, Lalo, es que cualquiera que sea la decisión, va a ser algo que se discuta a fondo. Yo espero, y por eso la entrevista con Luigi Ferrajoli es bien importante, porque una cosa es la constitución y otra el constitucionalismo.
Y él lo que dice es, bueno, no podemos decir que es inconstitucional o anticonstitucional, es lo mismo Ya, la reforma que se aprobó. Pero lo que sí podemos decir es que es anticonstitucionalista. Es decir, el ya, constitucionalismo es la esencia que da origen a claro. la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una reforma que va contra la esencia del constitucionalismo. Eso lo vamos a escuchar, Lalo. Bueno, Y yo, mira, puede que estén a favor o en contra, salvo Yasmín Esquivel y Lenia Batres, y ahí a salvo incluso a Loretta Ortiz, son gente preparada, son gente que argumenta. Y yo creo que al final, pues, es que ya no sé al final qué va a pasar. Lo que espero es que sea un gran debate y que impere la sensatez. bien. Rodolfo, muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Estaremos al pendiente para ver si mañana hay elementos que para hacer un comentario siempre enriqueces el programa. Muchas Hombre, gracias. muchas gracias, Lalo. Te agradezco Gracias. tus palabras y al público por escucharnos y un abrazo a todos. Sí, y además no es solamente mi opinión, déjame decirte que el público gusta mucho tus apreciaciones. Muchas gracias.